Hola, bienvenidos a ToShine. En este video aprenderás sobre sensores y actuadores principales del vehículo. ¿Qué es un sensor? Conocidos como sondas o sensores, son dispositivos eléctricos que forman parte integral de los vehículos. Tienen como objetivo principal monitorear las condiciones operativas del vehículo y transmitir esta información a las unidades de control. Esto incluye garantizar que cada parte del vehículo funcione correctamente, detectar cualquier falla o mal funcionamiento y alertar a las unidades de control en consecuencia. Sensor TPS. El sensor TPS, Throttle Position Sensor, se encarga de estudiar la posición de la válvula de mariposa ubicada en la garganta de admisión del motor. Envía señales al módulo de control electrónico ESM, que regula la inyección del combustible en la cámara de combustión. En pocas palabras, el sensor TPS le dice al ESM hasta qué punto el conductor está presionando el pedal. El sensor de posición del acelerador es un componente electrónico que funciona como un potenciómetro. En este caso, es un potenciómetro giratorio el que envía una señal al ESM. Dispone de una resistencia lineal variable alimentada por 5 voltios. Este suele ser el voltaje de la mayoría de las marcas de automóviles. La resistencia puede variar en proporción al efecto causado por la señal. El diagrama de circuito de este sensor es un diagrama de circuito básico que consta de 3 cables. Uno es el cable de tierra y el cable de 5 volts obtenido del ESM del automóvil. El tercero corresponde a la línea de señal de retorno enviada al ESM para calcular la aceleración del motor. Por lo general, los cables de los extremos corresponden al voltaje de la fuente de alimentación y a los cables de tierra. El del medio es el cable de señal de referencia. La función del sensor TPS es captar cuál es el ángulo que tiene la mariposa y traducir estos datos en una señal eléctrica que será enviada directamente al módulo de control electrónico. A través de esta señal transmitida por el sensor TPS, el ESM recibe la información sobre la aceleración o desaceleración que desea el conductor. Además, se emplea como factor de cálculo para determinar la cantidad de combustible que requiere el motor. Cuando el sensor TPS presenta fallas, se producen los siguientes síntomas: marcha mínima o ralentí inestable, encendido de la luz de check engine en el tablero, jaloneo y potencia disminuida. Sensor MAF. El sensor MAF, que significa sensor de flujo de masa de aire, por sus siglas en inglés Mass Airflow Sensor, es otro componente crítico en el sistema del control del motor de un vehículo. Su función principal es medir la cantidad de aire que ingresa al motor, lo que es esencial para el cálculo preciso de la mezcla aire-combustible. El sensor MAF detecta la cantidad de aire que fluye hacia el motor en función de la masa, lo que significa que mide la densidad del aire en lugar del volumen. Esta información es esencial para calcular la cantidad exacta de combustible que debe ser inyectada en los cilindros. Por lo general, el sensor MAF se encuentra en el conducto de admisión de aire, justo después del filtro de aire y antes de la entrada al colector de admisión. Hay varios tipos de sensores MAF, incluyendo sensores de hilo caliente enfriado por película fina y sensores de flujo de aire de vórtice caliente. Cada tipo tiene su propio principio de funcionamiento y tecnología de medición. El sensor MAF es esencial para calcular la cantidad de combustible que debe ser inyectada en los cilindros del motor. Si la información proporcionada por el sensor MAF es inexacta, puede resultar en una mezcla de aire-combustible inadecuada, lo que afecta la eficiencia, el rendimiento y las emisiones del motor. Problemas en el sensor MAF pueden manifestarse en síntomas como pérdida de potencia, ralentí inestable, dificultades para arrancar el motor y un aumento en el consumo de combustible. El sensor MAF es crucial para la eficiencia de combustible, ya que permite al sistema de gestión del motor ajustar la cantidad de combustible inyectada en la función de la demanda real. Esto evita el uso excesivo de combustible y ayuda a reducir las emisiones. Sensor MAP. El sensor MAP, que significa sensor de presión absoluta del múltiple, por sus siglas en inglés Manifold Absolute Pressure, es un componente importante en el sistema de gestión del motor de un vehículo. Su función principal es medir la presión absoluta del múltiple de admisión, lo que proporciona información vital sobre la carga del motor. El sensor MAP mide la presión absoluta en el múltiple de admisión, que es el conducto que suministra aire al motor.
Esta información se utiliza para calcular la cantidad adecuada de combustible que debe ser inyectada en los cilindros y para ajustar la sincronización de encendido. Por lo general, el sensor MAP se encuentra en el múltiple de admisión, a menudo cerca del colector de admisión del motor. El sensor MAP utiliza un sensor de presión que convierte la presión absoluta en una señal eléctrica. A medida que la carga del motor varía, la presión en el múltiple de admisión también cambia y el sensor MAP detecta estos cambios. La información proporcionada por el sensor MAP es fundamental para calcular la cantidad precisa de combustible que debe ser inyectada y para ajustar el encendido en consecuencia. Esto tiene un impacto directo en la eficiencia, el rendimiento y las emisiones del motor. Problemas en el sensor MAP. Pueden manifestarse en síntomas como pérdida de potencia, relente inestable, dificultades para arrancar el motor y aumento en el consumo de combustible. Los motores turboalimentados a menudo utilizan el sensor MAP para medir la presión de sobrealimentación del turbo, lo que le permite al motor ajustar la cantidad de combustible y aire para aumentar la potencia de manera segura. Sensor CKP. El sensor CKP, que significa sensor de posición del cigüeñal, del inglés Crankshaft Position Sensor, es un componente vital en el sistema de control del motor de un vehículo. Su función principal es monitorear la posición y velocidad de giro del cigüeñal, lo que permite al sistema de gestión del motor calcular el momento adecuado para la inyección de combustible y la chispa en los cilindros. El sensor CKP detecta la posición y velocidad de giro del cigüeñal del motor. Esta información es esencial para el cálculo preciso del tiempo de inyección de combustible y el momento de encendido. El sensor CKP generalmente se ubica en la parte trasera del motor, cerca del volante de inercia del cigüeñal, o en la parte frontal del motor donde se puede acceder al cigüeñal. Hay diferentes tipos de sensores CKP, incluyendo sensores de reluctancia magnética, sensores de efecto Hall y sensores ópticos. Cada tipo tiene su propio principio de funcionamiento. La información proporcionada por el sensor CKP es fundamental para la sincronización precisa de la inyección de combustible y la chispa en los cilindros. Esto afecta directamente la eficiencia, el rendimiento y las emisiones del motor. Los síntomas de un sensor CKP defectuoso: no arrancará el carro, prenderá la luz de check engine y pérdida de potencia súbita. Sensor IAT. El sensor IAT, que significa sensor de temperatura de aire de admisión, del inglés Intake Air Temperature Sensor, es un componente importante en el sistema de control del motor de un vehículo. Su función principal es monitorear la temperatura del aire que entra en el motor a través del sistema de admisión. El sensor IAT detecta la temperatura de aire de admisión que fluye hacia el motor. Esta información es utilizada por la unidad de control del motor, ECU, para ajustar la cantidad de combustible inyectada y el momento de la ignición en función de la temperatura del aire. Por lo general, el sensor IAT se encuentra en el sistema de admisión de aire, cerca del filtro de aire y antes de que el aire entre en el colector de admisión. El sensor IAT utiliza una resistencia termistora, que cambia su resistencia eléctrica en función de la temperatura. La ECU mide esta resistencia para determinar la temperatura de aire. Los síntomas de un sensor IAT defectuoso es aumento en las emisiones de monóxido de carbono, consumo de combustible exagerado, inconvenientes en el arranque en frío, aceleración un poco elevada o marcadamente aumentada. La computadora no puede controlar adecuadamente el tiempo de encendido. En motores sobrealimentados, la información del sensor IAT también se utiliza para ajustar la presión de sobrealimentación, lo que permite mejorar la potencia y el rendimiento. Sensor EST, que significa sensor de temperatura del refrigerante del motor, del inglés Engine Coolant Temperature Sensor. Es un componente fundamental en el sistema de control del motor de un vehículo. Su función principal es medir la temperatura del líquido refrigerante del motor y proporcionar esta información a la unidad de control del motor, ECU. El sensor EST detecta la temperatura del líquido refrigerante del motor. Esta información es esencial para calcular la cantidad adecuada de combustible que debe ser inyectada, así como para ajustar el tiempo de encendido en función de la temperatura del motor. El sensor EST suele estar ubicado en o cerca del motor, generalmente cerca del termostato o en el bloque del motor. Su posición puede variar según el diseño del vehículo. El sensor EST utiliza un termistor para medir la temperatura del refrigerante.
La resistencia eléctrica del termistor cambia con la temperatura y la EQ mide esta resistencia para determinar la temperatura del refrigerante. El sensor EST es esencial para la eficiencia del combustible, ya que permite a la EQ ajustar la mezcla de aire y combustible en función de la temperatura del motor. Esto evita el uso ineficiente de combustible en condiciones de frío o calor extremos. Sensor CMP. El sensor CMP, que significa sensor de posición del árbol de levas, del inglés Camshaft Position Sensor, es un componente crucial en el sistema de control del motor de un vehículo. Su función principal es monitorear la posición y velocidad de giro del árbol de levas y proporcionar esta información a la unidad de control del motor EQ. El sensor CMP se ubica en una posición específica del motor, generalmente cerca del árbol de levas. La ubicación varía según el diseño del motor y puede ser en el árbol de levas de admisión o en el de escape. El sensor CMP utiliza diferentes tecnologías para medir la posición del árbol de levas, como sensores de efecto Hall, sensores de reluctancia magnética o sensores inductivos. El sensor detecta las ranuras o dientes en el árbol de levas mientras gira y genera señales eléctricas en función de su posición. Los síntomas de un sensor CMP defectuoso: no arrancará el carro, prende la luz de check engine y pérdida de potencia súbita. El sensor CMP también juega un papel importante en el rendimiento del motor, especialmente en motores con árboles de levas variables, donde puede ajustar la sincronización del árbol de levas para optimizar la potencia y la eficiencia. Sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno, también conocidos como sondas lambda, son componentes clave en el sistema de control del motor de un vehículo. Estos sensores monitorean el nivel del oxígeno en los gases de escape y proporcionan información vital a la unidad de control del motor. Los sensores de oxígeno miden la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Esto ayuda a la EQ a determinar si la mezcla de aire-combustible es rica, más combustible, o pobre, menos combustible. Hay dos tipos principales de sensores de oxígeno: sensores de banda ancha, wideband, y sensores de banda angosta, narrowband. Los sensores de banda ancha proporcionan lecturas más precisas y se utilizan en aplicaciones más avanzadas. Por lo general, un vehículo tiene al menos dos sensores de oxígeno: un sensor en el colector de escape antes del convertidor catalítico, sensor de O2 de precatalizador, y otro después del convertidor catalítico, sensor de O2 de postcatalizador. Los problemas en los sensores de oxígeno pueden manifestarse en síntomas como un aumento en el consumo de combustible, una luz de advertencia del motor encendida, ralente inestable o pérdida de potencia. Los sensores de oxígeno desempeñan un papel importante en el control de emisiones, ya que ayudan a que el convertidor catalítico funcione de manera eficaz para reducir las emisiones de gases contaminantes. Sensor NOC. El sensor de detonación, también conocido como sensor de picado o sensor de golpeteo, en inglés knock sensor, es un componente importante en el sistema de control del motor de un vehículo. Su función principal es detectar las detonaciones no controladas o picado del motor, que pueden dañar los componentes del mismo y proporcionar esta información a la unidad del control del motor, EQ. El sensor de detonación monitorea las vibraciones y los sonidos producidos por la detonación no controlada del motor. Cuando detecta estos sonidos, envía una señal a la EQ para que ésta ajuste la sincronización del encendido y la mezcla aire-combustible con el fin de prevenir daños en el motor. Por lo general, el sensor de detonación se encuentra montado en el bloque del motor o en la culata, en una ubicación cercana a las áreas donde se generan las detonaciones. El sensor de detonación utiliza un cristal piezoeléctrico que convierte las vibraciones en señales eléctricas. Estas señales son procesadas por la EQ para identificar la presencia de detonaciones. En motores de alto rendimiento, el sensor de detonación es especialmente crítico para evitar que las altas cargas y temperaturas provoquen detonaciones no controladas que puedan dañar el motor. Sensor VSS. ¿Qué significa sensor de velocidad de vehículo? Del inglés Vehicle Speed Sensor. Es un componente fundamental en el sistema de control del motor y la transmisión de un vehículo. Su función principal es medir la velocidad a la que se desplaza el vehículo y proporcionar esta información a la unidad de control del motor, EQ, y a la unidad de control de la transmisión. El sensor VSS detecta la velocidad a la que se mueve el vehículo y envía esta información a la EQ. Esto permite que el motor y la transmisión ajusten el funcionamiento en consecuencia.
Se encuentra típicamente en una posición cercana a la transmisión, en la caja de cambios o en el diferencial trasero, dependiendo del diseño del vehículo. El sensor VSS utiliza tecnología magnética o electrónica para medir la velocidad de las ruedas del vehículo y por lo tanto la velocidad del vehículo en sí. Esta información se convierte en una señal eléctrica que es transmitida a la ECU. Problemas en el sensor VSS pueden manifestarse en síntomas como una velocidad crucero que no funciona, cambios de marcha bruscos o inapropiados y una luz de advertencia del motor encendida. Actuadores. Un actuador automotriz es un componente o dispositivo que convierte una señal eléctrica, hidráulica, neumática o mecánica en una acción física o movimiento en un vehículo automotor. Los actuadores son esenciales en la operación de numerosos sistemas dentro de un vehículo y desempeñan un papel crucial en su funcionamiento. Tipos de actuadores. En el vehículo se pueden encontrar hasta 4 tipos de actuadores que cumplen con funciones específicas. Según su funcionamiento, pueden ser electromagnéticos, calefactores, electromotores o LCD. Electromagnéticos. Es cualquier dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético uniforme. Los actuadores electromagnéticos se basan en el principio del magnetismo, que puede ser de origen natural, mediante un imán o creado por la electricidad, efecto electroimán. Entre los ejemplos más conocidos están el relé, el inyector y el solenoide del motor de arranque. El relé fue diseñado para facilitar que corrientes de alto voltaje puedan circular de modo controlado, con una pequeña corriente de mando. Dispone de 2 circuitos, uno de potencia por donde circulará la corriente de la batería hacia el elemento consumidor y otro circuito de mando de bajo consumo, que puede ser gobernado por corrientes débiles desde cualquier unidad de control. De la misma manera, está el inyector de combustible. Este elemento consta de un cuerpo de válvula donde se encuentra la bobina y una aguja inyectora mantiene de posición de reposo, cerrando el paso de combustible mediante la acción de un muelle. Cuando la bobina recibe corriente, se genera un efecto electromagnético y la aguja es levantada de su asiento permitiendo el paso de combustible por el orificio calibrado. Otro elemento que funciona bajo el mismo principio es el solenoide del motor de arranque. Este elemento se encarga de acoplar el piñón del motor eléctrico a la corona dentada del volante. Calefactores. Los actuadores calefactores son los que producen calor gracias al efecto Joule. Este efecto relaciona la corriente que circula por una resistencia y la energía liberada en forma de calor. Se utilizan como resistencias calefactoras el hilo metálico con una aleación determinada como cromo-níquel que le confiere un elevado coeficiente de resistividad, alto valor óhmico, y además posee una gran resistencia al calor. También se fabrican a base de compuestos semiconductores dispuestos sobre una superficie. Hay varios ejemplos de estos actuadores calefactores. Las bujías de precalentamiento en los motores diésel son utilizadas para facilitar el arranque en frío. Son autorreguladas de calentamiento rápido y están diseñadas como resistencias PTC. Su resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura. En frío, presentan muy baja resistencia, por lo que fluye mucha corriente y se alcanza rápidamente la temperatura normal de servicio. Pero una vez caliente, su resistencia aumenta limitando y regulando así el paso de la corriente. Además, hay otras aplicaciones como los radiadores eléctricos para los sistemas de calefacción en vehículos eléctricos, resistencias calefactoras en el múltiple de admisión y en las lunetas térmicas, espejo retrovisor. Electromotores. Los electromotores o motores eléctricos basan su funcionamiento en el principio de la energía eléctrica. Se puede transformar en energía mecánica. Por ejemplo, la bomba de combustible tiene un inducido que recibe corriente a través de las escobillas y hace girar el rotor donde se encuentran los rodillos. Estos generan una fuerza centrífuga que desplazan las escobillas hacia el exterior y actúan como junta rotativa. Los rodillos crean en la entrada del combustible una cámara cuyo volumen aumenta, se llena de combustible y es desplazado hacia la salida donde el volumen disminuye, por lo que el combustible sale de este modo bombeado hacia el exterior. Otras aplicaciones de actuadores electromotores se ven en el dosificador de combustible en sistemas TDI, Turbo Diesel Injection, motores elevavidrios y motores de limpiaparabrisas. También hay electromotores motor paso a paso, que están constituidos por un rotor de imanes permanentes y varias bobinas que configuran el estator. El rotor
Se encuentra en el interior de una armadura o jaula y se encuentra magnetizada con el mismo número de polos que los que puede crear una de las bobinas. Otras aplicaciones de este tipo de actuadores son los motores eléctricos del sistema de dirección asistida y la regulación automática de los ductos de ventilación.